Sí, Dale. hasta ahí vimos, claro. Eh, bueno. Igual ya les voy a mandar el que sigue. Eh, quiero ver si en este está abriendo el Power de mierda. Quiero ver si en este ya empezamos o no empezamos con la ecuación de Schrödinger. Si no, ahí les paso el otro. Mm, Vamos a maximizar. Que está lenta la cosa. A ver, ahí está. La incertidumbre ya vimos. Bueno, sí está acá. Hago un repasín así chiquitín y ya ahí seguimos, ¿sí? Si no lo tienen, ahí les muestro con el celu para que vean de la cámara. Em, Hasta acá lo que habíamos visto después de ver la interacción de la radiación con la materia, básicamente cómo interactuaba mediante un efecto Compton, un fotoeléctrico, cuando se hace incidir la radiación, eh, interactuando en el sentido de cediendo parte o su energía, el fotón, a los electrones de los átomos con los que se encontrara, ¿no? Después vimos que justamente surge la teoría de que así como la radiación tenía una doble naturaleza, la materia también debía tenerla, y esto fue demostrado para partículas pequeñas, ¿sí? En particular fue demostrado con... Oh, ¿me manda sticker y está conectada a Torres o no? Ahí estoy viendo. No, no está conectada. Pues ya empezamos. Ah, sí está, Cecilia. Me manda stickers. Recién entro eso. Bueno, este, entonces, cuando, cuando presenta la teoría, en realidad no se logra demostrar, se demuestra después, incluso de haber recibido el Nobel, de que la materia también tenía propiedades ondulatorias, pero solamente para partículas pequeñas. Es decir, esto no implica la imposibilidad de que demostremos que el marcador tiene propiedades ondulatorias, sino bajo las presentes circunstancias experimentales con las que nos podemos manejar, no se puede demostrar. De hecho, hemos hecho el cálculo y hemos visto que en el caso de la longitud de onda de una pelota, creo que habíamos hecho de 1 kilo o algo así, nos daba un valor extremadamente pequeño que era inmedible para las condiciones actuales que tenemos de determinación de longitudes de onda, ¿no? No obstante, sí se pueden manifestar las propiedades ondulatorias de la materia, aunque en partículas de muchísima menor masa y dimensión, obviamente, como el caso de los electrones, y vimos que fueron Davison y Hermer con su experimento los que demostraron esto, simplemente logrando un patrón de interferencia con haces de electrones en vez de con haces de luces, ¿no? De haces luminosos. Esto, por otro lado, en su momento lleva a la construcción, ya que digamos, el poder resolvente está limitado por la longitud de onda de la luz con la que estemos observando, ¿sí? Los 400 nanómetros, acuérdense, entre los 400 y los 700 nanómetros. eh, si vos disminuís más la longitud de onda, vas a lograr obtener una resolución mayor, y de hecho, si se usan electrones, se puede obtener en vez de un haz luminoso, ¿no? Se pueden obtener resoluciones de hasta, no sé, 100 veces o más, no me acuerdo la relación que habíamos calculado este, respecto de cuánta más resolución se puede obtener para la separación de dos puntos, ¿sí? Si vos estás queriendo mirar algo muy pequeño. Sí, yo creo que debe ser de 2 órdenes de magnitud más o menos. Simplemente que, bueno, con los electrones, lo que se hace es, bueno, irradiar la muestra, digamos, determinada con un haz de electrones, y lo que pasa es que no se hace visible, sino que vos tenés que transformar la imagen, porque vos lo que vas a obtener es un electrón que va a tener o va a llegar a una pantalla que te va a generar algún impulso, una corriente, o un impulso luminoso, si es una pantalla fluorescente o algo así. Entonces vos eso lo tenés que transformar en una imagen, y efectivamente se logra, y el microscopio electrónico justamente es bueno, es un claro avance debido justamente a las ideas cuánticas de la doble naturaleza de la materia, ¿no?
Por otro lado, estamos hablando de microscopios, yo digo, hago una salvedad acá, un paréntesis chiquito, porque en algún momento, me acuerdo, me manda mensaje una profe amiga de la UNLAR, ¿no? Y me dice, cagándome a pedo, porque ella es amiga, ¿viste? Ella es bióloga. Y me dice, ¿cómo no me vas a haber avisado que tenían un microscopio electrónico en la facultad? Le dije, nunca me enteré. Le digo, ¿cómo voy a tener un microscopio electrónico? No voy a saber. Yo me cagaba de risa, ¿viste? Bueno, entonces circuló una versión de que había un microscopio electrónico que pueda tener electrónica involucrada en algún tipo de microscopio, no lo hace electrónico, no sé si se entiende. O sea, para que sea microscopio electrónico, tiene que haber, no puede ser óptico, no es visible la luz o la radiación o las partículas, como quieran, con las que se hace incidir sobre la muestra, sino que son haces de electrones en general. Y bueno, el microscopio con el que habré trabajado alguna vez en la Facu en Córdoba era toda una pieza, para que se den una idea, ¿sí? O sea que por ahí, si sigue circulando la versión, no hay ningún microscopio electrónico, que algún microscopio óptico pueda tener involucrado algo de electrónica como para mejora de su uso es una historia, y otra cosa que sea microscopio electrónico en sí, ¿no es cierto? Yo por ahí quería marcar la diferencia porque me acuerdo que yo me cagaba el risa, ¿viste? ¿De dónde sacó esa huevada? Le digo. Pero bueno, en fin. Sobre todo, claro, los biólogos, imagínate que si les sirve porque les aumenta un montón, digamos, el poder de resolución, entonces estaba desesperada porque yo no le había comentado que la UTN había visto. No, no hay. Em, bueno, y después de eso, digamos, es como que se firmó la sentencia de muerte del determinismo con el que venían manejándose, y eso un poco también lo charlamos, ¿por qué? Porque como empiezan a analizarse las incidencias que puede llegar a tener uno en el desarrollo de un experimento, entonces lo que vimos es que, por ejemplo, si uno quiere, y lo hicimos con un ejemplo simple, pero que es a las claras, digamos, es determinante en eso. Si vos querés mirar un electrón, ¿sí? Hay variables que no se van a poder ver con una precisión tan chica como uno quiera. Por ejemplo, lo quiero mirar al electrón. Bueno, listo, querés determinar la posición. Bárbaro. Si vos querés determinar la posición, vos tirás fotones, si no, no lo vas a ver. Pero si vos le tirás fotones, sabemos, que ya vimos hace un rato y les acabamos de mencionar, hay formas en las que interactúan los fotones con los electrones. Entonces estás variando la velocidad con la que se mueve. O sea que el hecho de estar observando, por ejemplo, la posición, hace que otras variables que ronden en el experimento tengan un error mucho más grande. Entonces ahí vimos justamente ese principio de incerteza que le llamaba yo de alguna manera, porque siempre que he hablado yo con ustedes desde, ¿no? He hablado de las incertezas en el proceso de medición, del error, ¿sí? No tanto de incertidumbre, porque incertidumbre me suena como que es algo más incierto, y no se refiere a eso, se refiere a la incerteza en la medición, básicamente. Entonces, en ese principio de Heisenberg, lo que vimos es que, y si vieron ahí la deducción propuesta, un símil deducción que hicimos, vimos que hay variables que se encuentran en una relación inversamente proporcional, ambas, entonces sus incertezas. Entonces, si vos, quiero determinar, bueno, ¿con qué velocidad se mide? Listo, vos vas a medir la velocidad, pero al estar midiendo, estás interactuando con el sistema, y por ende vas a estar midiendo con mucho más error la posición, por ejemplo, o viceversa. Entonces vimos cómo era la formulación cuando trabajábamos con posición y velocidad, en realidad con posición y cantidad de movimiento, uy, ¿qué hice? O vimos que también era equivalente el hecho de trabajar con energía y tiempo, con lo que también se suele trabajar cuando se trabaja con partículas, justamente, porque, bueno, a veces no se las ve, entre comillas, sino que se las detecta, detectándose simplemente niveles de energía, y es justamente eso lo que nos está mostrando, ¿no? Vos tenés que la energía, la incerteza en la determinación de la energía de la partícula también va a depender de la incerteza en el tiempo, y lo hacen de manera inversamente proporcional.
Entonces, eso ya, como les decía recién, ya fue el fin del determinismo. ¿Por qué? Y bueno, pensemos que, por un lado, tenemos el hecho de que uno no puede medir algo sin interactuar con el sistema. Entonces vos medís, estás modificando algo. O sea, uno trata de hacer las modificaciones lo menos posible. Entonces la interacción debería ser lo más básica posible, pero sí o sí estás interactuando. Y por otro lado, pensemos en el siguiente hecho. A ver, una perturbación electromagnética la definimos en términos de el campo E, por ejemplo, que te está definiendo la perturbación. Y sabemos que la intensidad de la onda, es decir, lo que uno detecta de la onda, la podíamos escribir en términos de E cuadrado. Recordemos que cuando definíamos el vector de Poynting o el valor medio, ¿sí?, de ese vector, también lo definimos como la intensidad, ¿sí? Entonces es proporcional a E cuadrado. Es decir, estamos diciendo que esa intensidad con la que estamos receptando a la perturbación es proporcional a la ecuación, a la función, perdón, que te está indicando cuál es la perturbación al cuadrado. Bueno, de la misma forma podemos pensar que la intensidad, si se quiere, con la que uno recepta a la partícula, ¿sí?, es proporcional a la función que describe a la partícula. Es decir, si es una partícula y tiene propiedades de onda, también le vamos a asignar una función psi, como hacíamos antes, donde esa psi, van que no cachete, la voy al pizarrón ahora. No, tengo que abrir los marcadores. Vale. Abrir un par de los colores por la duda. Ahí va. Entonces dijimos, cámara, ahí está. Entonces, donde esa función sí, se cae, se corre y no se quema. Ahí está, quédate quieto. Es la ecuación de onda, sabemos que si es una onda unidimensional, es una función de xt, que en general la planteamos como una función de onda armónica, y donde para que sea una onda, tenía que satisfacer la ecuación de onda unidimensional, que estaba dada en términos de la derivada segunda de psi respecto de x dos veces y respecto de t dos veces. Entonces, si uno tiene y esto lo planteamos también para las ondas electromagnéticas, si uno tiene una onda electromagnética, por ejemplo, la podemos plantear en términos de la perturbación E, sabemos que esa función de onda satisface la ecuación de onda para el campo eléctrico y para el magnético, nada más que nosotros lo planteamos solamente para el eléctrico, ¿sí? Y sabemos, como dijimos hace un rato, que esa intensidad iba a ser proporcional al E cuadrado. Bueno, hacemos lo mismo. Ahora en este caso, a esa intensidad, como le llamamos, la vamos a hacer proporcional a la función, psi al cuadrado. ¿Y qué es la intensidad? Y la intensidad que nosotros receptamos de una onda electromagnética es, che, a ver, estoy midiendo acá la potencia por unidad de área, es decir, me está llegando tanta energía en una unidad de tiempo a mi receptor. Bueno, en el caso de una partícula lo vamos a asociar con la existencia, ¿está bien?, de la partícula. Entonces, siguiendo el paralelismo que estábamos trabajando antes, decimos, bueno, ¿sabes qué? Esto va a ser la densidad de probabilidad de encontrar a la partícula. Es decir, ya, como les dije hace un rato, chau determinismo, la partícula no está, es probable que esté, ¿sí? Y ahí es donde se empieza a abrir. Incluso esto, cuando ya veamos modelos atómicos después, porque esto lo aplicamos al electrón porque es la partícula más pequeña, porque es la partícula en la que se detectan las propiedades ondulatorias y demás, ¿no? Después vemos que en el caso del modelo del átomo, ¿sí?, incluso al modelo de Bohr era determinista todavía. Es decir, que se pensaba, por ejemplo, bueno, y ya vamos a repasar eso cuando entremos a átomo, que bueno, que tengo el núcleo, que los electrones se encuentran en órbitas, a una cierta distancia, y acá ya dejamos de hablar de eso, es decir, incorporamos a eso, incluso a ese modelo, el hecho de que la existencia depende de una probabilidad, ¿sí? Y que esa probabilidad la vamos a calcular como la integral de ese psi cuadrado por el diferencial de x, si se quiere, si estamos hablando, por ejemplo, de un determinado intervalo en el eje x, ¿no? Para que vea qué hice acá.
Ahí como que les semi-demostré, digamos, la ecuación de Schrödinger. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Entonces, fíjense cómo con el paralelismo que vamos haciendo con respecto de la teoría ondulatoria aplicada a las radiaciones, ¿sí? Como ahora ya le podemos aplicar la teoría ondulatoria a la materia también, entonces uno saca justamente el significado un poco de lo que es la función de onda para la partícula y de lo que es lo que antes llamábamos intensidad, que ahora viene a ser la probabilidad de encontrar o de existencia de la partícula en un determinado intervalo. Bueno, no, con eso me quedo. Esto ya no. Vamos a suponer que... nuestro sí, lo pongo acá, nuestro sí de xt, acuérdense que antes lo veíamos como, por ejemplo, como, si estábamos hablando de la onda electromagnética, como E0 por, bueno, había varias formas de verlo, ¿no? Como E0, por ejemplo, por el seno de k por x menos omega t, o lo podíamos ver de manera separada, como E0 por el seno de omega t más alfa, donde el alfa incluía el x, o lo puedo ver en términos separados, digamos, la parte funcional de x, lo puedo ver también separada de la parte funcional de t. Entonces puedo escribir otra manera diferente de expresar a esa perturbación o a esa función de onda, la puedo expresar en términos de psi de x por el coseno de omega t, ¿no? Ya sabemos que omega, bueno, 2pi por f, qué sé yo. Bueno, entonces vamos a tratar de ver, che, ¿cómo encuadra esto? Porque acuérdense que las condiciones eran, esta va a ser una función de onda si satisface la ecuación de onda, y estamos pensando de nuevo en una onda unidimensional, ¿no es cierto? Entonces debería satisfacer esto, que la derivada segunda de esto respecto de x dos veces sea igual a 1 sobre b cuadrado por la derivada segunda de esto respecto de t dos veces. Entonces si derivo esto dos veces respecto de x, ¿no? Entonces me quedará simplemente la derivada segunda de sí respecto de x dos veces por el coseno de omega t. Mientras que si derivo esto, bueno, acá me queda 1 sobre b cuadrado, si derivo una vez me va a quedar menos seno de omega t, y si derivo otra vez me va a quedar el coseno de omega, o sea, omega cuadrado me queda acá, y con el menos. Y acá me vuelve a quedar el coseno, y me tiene que quedar psi de x, porque esa está, y esa es mi constante, digamos, para esta derivada, ¿no? Entonces fíjense que de acá lo que estamos obteniendo es que la derivada de psi respecto de x dos veces, bueno, esto ya no están, me quedará menos omega cuadrado sobre b cuadrado por psi de x. Pensemos por un momento que omega es 2pi por f, ¿no? O sea, que también lo puedo expresar como 2pi por b sobre lambda. Acuérdense que estoy hablando de b porque no es una onda electromagnética. Antes en general le llamábamos c porque era la velocidad de la onda electromagnética, ahora es b porque es una función que no se mueve a c, va a depender obviamente de la velocidad de movimiento de la partícula, ¿no? Y bueno, pero lambda, recordemos que lo podía expresar, lo pongo de costadito, como h sobre p. Uy, esta era una p. ¿Sí? Lo podía expresar como h sobre p debido a la expresión de la longitud de onda de de Broglie. Entonces en este caso me quedará 2pi por b sobre, bueno, acá me queda por p sobre h, ¿sí? Pero esto que tengo acá, eso es h barra. Entonces me quedará en definitiva que omega es igual a b por p sobre h barra. Díganme cuando esté más o menos así, me voy más arriba y borro. ¿Borro? Ya está, profe. Sí, me voy acá. Bueno, pero eso es omega, yo quiero omega cuadrado, ¿no? Entonces omega cuadrado me quedará, b cuadrado por p cuadrado sobre h barra cuadrado. Pero lo que tengo acá es omega cuadrado sobre b cuadrado, o sea que si esto es sobre b cuadrado, ya el b cuadrado se me va. Entonces me queda directamente p cuadrado sobre h barra cuadrado. ¿Vamos? ¿Hasta ahí? Sí. Bueno, pero, y sigo borrando esta partecita, pensemos por un momento que la energía de la partícula uno la puede escribir
Se me va borrando esto, no, se me apaga la máquina. La puedo escribir como la energía cinética, ¿sí? K o K, como quieran, más la energía potencial, ¿sí? O el potencial al que está sometido. Si es un electrón, obviamente será el potencial electrostático, pero no necesariamente vamos al caso del electrón. Esto puede ser válido para cualquier partícula, ¿no? O sea que E menos U va a ser igual a la energía cinética, y a esta energía cinética la puedo expresar en términos de P, porque si esto es un medio de mv, vamos a suponer la expresión clásica, ¿no? Si esto es un medio de mv cuadrado, si multiplico y divido por m, ¿sí? Multipliqué y dividí por m, me quedó p cuadrado sobre 2m. ¿Vamos? Entonces, p cuadrado, estos 2m lo paso multiplicando para acá, me quedará 2m por e menos u igual a p cuadrado. ¿Vamos? Y ahora déjenme que borro lo último que tengo acá abajo. Más esta expresión, obviamente. Esta. Ahí está. Entonces, lo que estamos diciendo es, fíjense, esto es lo que me aparecía acá en esa ecuación. La ecuación de onda a la que debe satisfacer nuestra función de onda para una partícula me va a quedar en términos de ¿quién? De 2m sobre h barra cuadrado por e menos u por psi de x, ¿sí? Entonces, esto es lo que llamamos la ecuación de onda unidimensional de Schrödinger, ¿está bien? De hecho, ¿cuál es el planteo de él? La función de onda, ¿sí? Es la perturbación que describe, o es la función que describe la perturbación asociada a esa partícula cuya densidad de probabilidad, que es psi cuadrado, me está hablando justamente de la probabilidad de encontrar a la partícula en alguna región determinada. Si estamos hablando de un intervalo, vamos a hablar de la integral de esa función en un cierto diferencial de x, ¿no? Y para que esa función sea una función de onda, efectivamente, debe satisfacer la ecuación de onda, que ahora transformada para nuestra partícula nos queda en términos de la energía total de la partícula y del potencial al cual está sometida la misma, ¿no? Entonces ahora ya no, obviamente que esto, si estamos hablando de un electrón, bueno, será como les decía hace un rato, será el potencial eléctrico, ponele, ¿sí? Pero esto puede ser para una pelota, el electrón, o lo que sea, ¿no es cierto? Obviamente siempre que estemos hablando de la factibilidad de medir las propiedades ondulatorias para que esto sea detectable, ¿no? Esta ecuación en general, que bueno, es la ecuación independiente del tiempo, esto como más o menos se acuerdan, porque en algún momento decíamos, che, le vamos a sacar una foto a la onda. Bueno, listo, eso es el perfil de la onda. ¿Y por qué le sacamos la foto? ¿Cuál es el interés? Y bueno, porque vos sabés que la onda era así, y digo, y eso se mantiene en el tiempo, es decir, el perfil, por más que la onda avance en el espacio y en el tiempo, la forma, en la mayoría de los casos, permanece inalterable. Entonces ese por ahí es el interés que uno tiene. Entonces si uno analiza, para que estoy descruzando la pierna. Si uno analiza esto, ¿sí? Muchas veces uno conoce la energía total y el potencial al cual está sometida la partícula y puede inducir o deducir cuál es la forma de la función de onda de la misma, ¿sí? Bueno, ya no dice nada más. Estoy mirando en el Power, para que me cachetito. ¡Ay, que me doy vuelta! Ahí voy. Esto de estar con el pizarroncito me pone loca. Entonces, hasta ahí más o menos que esa deducción que les hice acá es la que tienen todavía en el Power, y ahora me permiten y avanzo un piquitín más. ¿Quedó alguna duda de esto respecto de esta parte? ¿No? Esto no quería hacer, quería dar la vuelta a la cámara. ¿Qué? No, profe. Bien. Recuerden entonces que ahora esta ecuación, es la nueva ecuación de onda y es la que es válida para la función de onda que representa a las partículas, básicamente, o a la materia en sí. Nosotros la vemos particularizada a los electrones, pero insisto con esto, no quiere decir que la pelota no tenga una función de onda asociada, no tenga una longitud de onda asociada, sino que es como más complicado entrar
obviamente es imposible detectarla a las propiedades, ¿no? Y también es más complicado entrar a darle una función asociada porque no tendría mucho sentido, digamos, ya que no se puede armar algo con lo cual verificar lo que estás deduciendo, ¿se entiende? Y entonces lo que vamos a ver ahora a continuación es un poco cómo lo aplicamos eso para partículas que están sometidas a un cierto potencial. Ahora pensemos en lo siguiente, ¿se acuerdan cuando hicimos el práctico de laboratorio, porque ustedes lo han hecho virtual, el de energía que tenía el hombrecito en el cuartel? Donde si salía de una cierta altura, por ejemplo, llegaba hasta la misma altura, bueno, todo ese análisis cualitativo que debían hacer, que me iba a hacer pensar, ¿sí?, que, bueno, ahí adentro había una conservación de la energía, pero que en definitiva el hombrecito estaba expuesto o estaba sometido a quedarse ahí adentro si no arrancaba con otra cierta velocidad. ¿Por qué? Porque si salía desde acá con una velocidad cero y hacía el recorrido, y no iba a llegar a una altura mayor que la altura de donde había salido, porque la energía no le daba para más. ¿Por qué? Porque su potencial inicial fue tal y no le permitía pasar más allá. Si el cuarter seguía y seguía la montaña por otro lado y qué sé yo, no había forma, a menos que tenga una energía mayor, una energía total mayor o un potencial mayor en el punto de salida. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, lo hicieron, no Sí, sé. sí, sí, profe. A ver, está bien. Era, usted dice el de El primer del año que era el hombrecito del en el skate, sí. ese, en el skate, claro, ese era, ese mismo. Ese es el hombrecito en la rampa semicircular, digamos, ¿sí? Bueno, ese hombrecito está sometido o está, digamos, en un pozo, en lo que llamamos un pozo de potencial. No puede ir más allá. No puede ir más allá porque no puede superar esa barrera de potencial debido a que su energía inicial es esta, y él a lo sumo puede llegar a una energía, a una altura cuya energía sea igual a la energía de donde partió. Está ante una barrera de potencial, literalmente. Lo que vamos a tratar de ver es qué pasa cuando, que quiero, ¿qué pasa cuando se trata de, ahí voy de nuevo, cuando se trata de partículas, y ya no de hombrecitos macroscópicos, sino de partículas muy, muy pequeñitas? Lo que pasa es que lo hacemos como una, no, esto así no me gusta, lo vamos a sacar, vamos a poner este chico. Lo vamos a hacer como, en primer lugar, lo vamos a hacer como si fuera una aproximación de una onda de una cuerda. Es decir, pensemos lo siguiente. Supongamos que la partícula está sometida a, o está, la partícula es nuestro hombrecito, que está ante un pozo muy alto de potencial, es decir, tiene unas paredes enormes, ¿sí? No hay forma que salga. El hombrecito sabemos que no hay forma que salga, como la partícula tampoco. Eso, si uno piensa en las propiedades ondulatorias de la misma, y hacemos el paralelismo con, por ejemplo, la onda en qué, y bueno, pensemos una onda en una soga, ¿sí? Eso es como decir, che, ¿sabes qué? Voy a atar la soga en una silla, ato el otro extremo en la otra silla, tengo dos nudos que no pueden, son infranqueables porque está anudada la soga. Entonces, pensar en la perturbación que se puede generar con la onda atada en ambos extremos es lo mismo que pensar en ese hombrecito que está en ese pozo de potencial de paredes enormemente altas y que son infranqueables, ¿sí? Entonces a eso le vamos a llamar una partícula en una caja. Simplemente estamos hablando con caja, digamos, es simbólico, en realidad estamos hablando de un pozo de potencial básicamente, y es lo que van a ver ustedes ahí, y yo nombro de esa manera porque es como sale en general en los libros, aunque sea poco feliz es la forma de llamarlo, pero bueno, en definitiva está confinada a moverse en un pozo de potencial básicamente, ¿sí? Entonces sabemos que, bueno, pongo ahí, uno, si hace el paralelismo con una cuerda, entonces se forma, o se van a generar ondas estacionarias. Acuérdense, si tengo los dos nodos en ambos extremos, es como tener la cuerda atada en las dos sillas, como les decía hace un rato, se van a generar ondas estacionarias acá, ¿sí?
donde vos podés tener un nodo, se para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, etcétera, ¿sí? Y donde sabemos que la longitud de onda uno lo puede escribir en términos de 2L sobre n, donde el L, que me aparece acá, es la longitud de la cuerda, la longitud total de la cuerda. ¿Quieren que... A ver, banque. ¿Quieren que les mande esto así lo ven ustedes desde ahí y después lo abro yo desde acá? Porque estoy justo con el WhatsApp web, así que lo puedo hacer ahora, banquen un cachitín. Vamos acá, sí, banquen. Ahí les mando. Porque si no, UTN, física, unidad 4, sí, partícula de caja. Ahí está. Ahí se los mando por si alguien lo quiere abrir y verlo bien de ahí, ya igual lo vuelvo a mostrar acá, ¿sí? Y ahora lo abro acá, que ya lo cerré. Mierda, cierro, no sé, pero bueno. Ah, no, un lado no. Perdón. Vamos nuevo, unidad 4, partícula de la caja. Bueno, ahora sí. Bueno, como les decía, entonces, si estamos hablando de, ¿les llegó ahí? ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Listo. Ahí va, ahí salió. Si estamos hablando entonces de la longitud de onda de una cuerda, esto probablemente lo han visto cuando han visto ondas en física 1, ¿sí? La longitud de onda iba a ser, o si quieren L, iba a ser un múltiplo entero de lambda sobre 2, ¿no es cierto? O sea, y de ahí uno deducía que la longitud de onda es 2L sobre N, donde L es el largo total de la cuerda, ¿no? Si planteamos el perfil de la onda, es lo que hablábamos hace un rato, es sacarle una foto determinada independizándonos del tiempo. ¿Y por qué hacemos eso? Porque podemos hacer eso tranquilamente, porque sabemos que en general las ondas con las que trabajamos son de perfil constante. Es decir que si la onda era así, y esa forma de perfil va a ir manteniéndose a lo largo del tiempo, por más que se propague una cierta distancia, o sea, que por más que la onda avance en el espacio y del tiempo, la forma no va a cambiar, ¿sí? Es decir, que casi todas las ondas que estamos viendo son de perfil constante, ¿está bien? Entonces pensemos que le sacamos una foto. Ese es nuestro perfil de la onda, es decir, que lo planteamos como si fuera una onda dada por A por el seno de K por X, ¿sí? El omega t, digamos, lo olvidamos o lo dejamos de lado, como habíamos mostrado hace un rato, porque esa es la dependencia respecto del tiempo. Bueno, pero K es 2pi sobre lambda. Y lambda, como acabamos de ver, lo puedo escribir en términos de 2L sobre N. O sea que en definitiva, bueno, acá el 2 se me va a ir con el 2, ¿sí? Perdón. El 2 se me va con ese 2 de ahí, entonces me quedará la función que describe esa onda en la cuerda, en este caso, que después la vamos a asemejar a la partícula, como A por el seno, perdón, por el seno de pi por x sobre L por N, donde N va a ser igual a 1, 2, 3, etc. Estamos hablando de los estados cuánticos, ¿sí? Y que me va a dar, en todo caso, el número de nodos 1, 2, 3, 4, etc. ¿Sí? No, para el otro lado. Perdón. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos hablando de una onda que está, de una onda que se produce en una soga que está agarrada en ambos extremos. Está atada, tiene nudos, que era lo mismo que tener el hombrecito en un pozo de potencial, pero con paredes infinitamente largas, altas, y no hay forma que pase para el otro lado. Entonces, en los extremos, tanto en los extremos digamos, del pozo donde anda el hombrecito, que después va a ser nuestro electrón, o de la soga donde está atada, digamos, en las sillas donde está atada la soga que estamos trabajando, no tengo función. La función es 0 porque tengo nodos en esos puntos, ¿sí? Entonces, tanto en x igual a 0 como en x igual a L, la función se vuelve 0 porque tengo nodos en cada punto. Bueno, fíjense que si uno hace la gráfica de esa función de onda, o sea, de A por el seno de K por L, de pi por, por L sobre pi por X sobre L, digo, por N, con N igual a 1 me va a dar una cosa como esta, con N igual a 2, con N igual a 3, ¿sí? Y esta es la función de onda. Y si uno grafica psi cuadrado, me va a dar con N igual a 1
Acuérdense que cuando hablamos de psi cuadrado estamos hablando de la probabilidad, esto sí, ya lo puedo agrandar un poco para que se vea mejor. Ahí vamos. Estamos hablando de que con psi cuadrado vamos a ver la probabilidad de encontrar a la partícula. Entonces fíjense que con n igual a 1, la probabilidad es máxima, y ahora ya hablamos de probabilidades, fíjense, de encontrar a la partícula en el punto medio de la caja, lo cual no implica que sea 0 en otros lados, no, es máxima de encontrarla en L sobre 2. Pero también la puedes encontrar por acá, por acá, por acá, por acá. No va a estar en ninguno de los dos extremos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo nodos en estos extremos, debido a que se trata de digamos, una caja o un pozo de potencial de altura infinita. Si n es igual a 2, el psi cuadrado me da una función como esta, ¿sí? Donde entonces la probabilidad de encontrar a la partícula va a ser máxima en estos dos puntos. O sea, sería como, esto es como L sobre 4, digamos, entonces sería en L sobre 4 y en el 3/4 de L sería, ¿no? Y si n es igual a 3, bueno, y así sucesivamente. Es decir, para los distintos estados cuánticos, que ya vamos a ver que uno puede calcular la energía en esos estados, la probabilidad de encontrar a la partícula va a ser en determinadas distancias respecto del tamaño de esa soga, o de la caja, o del pozo de potencial, o de como lo quieran llamar. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, Yo profe. vi el medio Bien. de enlace en Ah, guía de onda. bien. Vamos más chico, no tanto. Ahí vamos. Entonces, estamos hablando ahí si lo comparamos con una soga, ¿sí? Con la perturbación que se genera en una soga, pero que es perfectamente aplicable a nuestra partícula con sus propiedades ondulatorias, ¿sí? Bueno, como vemos acá, como la cantidad de movimiento, uno lo puede escribir, esto viene a partir de que lambda es h sobre p. Hacemos el despeje y nos queda h sobre lambda. Entonces, p nos va a quedar una función de n, número cuántico, y como la energía cinética la podemos expresar como p cuadrado sobre 2m, entonces me quedará h cuadrado por n cuadrado sobre 4l cuadrado, pero acá voy a tener el otro 2 por 4, 8, y voy a tener el m, entonces me quedará h cuadrado n cuadrado sobre 8ml cuadrado. Entonces, los estados energéticos de la partícula también los puedo calcular para los distintos niveles cuánticos, ¿sí? Con n igual a 1, n igual a 2 o n igual a 3, digo, eso como ejemplo, ¿no? Y va a depender de la amplitud del pozo de potencial, y va a depender de la masa de la partícula. Hasta acá estamos ejemplificando con electrones, pero en definitiva, si lo aplicamos a otra partícula, y bueno, también dependerá de la masa de esa otra partícula. ¿Estamos? Bueno, Sí, esto mismo que hemos probado acá, como si fuera o se tratara de porque esta demostración, que es una demostración simplista, y sobre todo esta relación, que es de acá, de donde salimos con la cuantización de la longitud de onda, sale de trabajar con ondas mecánicas, básicamente, porque estamos pensando en una similitud entre la onda o la perturbación en una cuerda y una onda mecánica como la que estudiaron en Física 1. Bueno, ahora tratemos de llegar a lo mismo, pero pensada en una partícula y partiendo por ahí de la ecuación de Schrödinger. Entonces, fíjense que si vamos a suponer que no se encuentra sometida a ningún potencial, ¿sí? Entonces solo la energía total está dada por E, entonces simplemente la ecuación me quedará 2m por E sobre h barra cuadrado por psi. O, como quieran, el equivalente, menos k cuadrado por psi, que es una redefinición que hacemos de k, y donde por ende, obviamente, k va a ser esta constante que tengo acá, y va a estar dada por la raíz de 2m por E sobre h barra. Bueno, sabemos que tanto en x igual a 0 como en x igual a L, la función tiene que ser 0. Es decir, en x igual a 0, a por el seno de k por 0 tiene que ser 0, y en x igual a L, sí, o sea que es igual a por el seno de k por L, tiene que ser 0. ¿Está bien? Estamos cumpliendo con las condiciones de contorno, debido a que estamos hablando de una partícula en un pozo de altura infinita, si se quiere, o en un potencial de altura infinita. Aunque esto no sé porque está más grande. Ahí va. Bueno, pero el hecho de que
no, acá. Pero el hecho de que esto sea 0, como me está pidiendo acá, lo vamos a lograr si el argumento del seno es npi, porque lo que tiene que hacerse 0 es el seno de k por L, ¿no es cierto? Entonces, digo, porque A es una constante, ¿no? Entonces, lo que tiene que ser 0 es k por L, perdón, lo que tiene que ser 0 es el seno de k por L, y eso vamos a lograr cuando k por L es igual a npi, que es lo que ponemos acá. Pero entonces la raíz de 2 por m por e sobre h barra, que era k, por L tiene que ser igual a npi. Bueno, acá obviamente que podemos sacar nada. Pasamos, elevamos todo al cuadrado, me quedará 2m por e por h barra cuadrado L cuadrado igual a n cuadrado pi cuadrado. Y fíjense que si uno coloca, porque este es h barra, acuérdense que h barra es h sobre 2pi. Entonces ahí te va a quedar, acuérdense que después uno va a pasar el 2 dividiendo, ¿sí? Y me va a quedar acá un 2, o sea, sería h sobre 2pi. ¿Está bien? Entonces el 2pi es el que después se me va a ir. En realidad lo que hago es multiplicar y dividir por... Ay, ya lo voy a hacer en el pizarrón porque si no, esto no se los incluí. Bánquenme. Que me doy vuelta. Ay, a ver que destape de nuevo. Va. A ver. No, esto quería. Aunque me cachitín. Ya veo qué es lo que quería mostrarles. Tengo la raíz de 2m por e sobre h barra por L tiene que ser npi. Ahí llega, ¿no? Bueno. Lo que les digo es que esto me va a quedar 2m por e, ya voy pasando para el otro lado, ¿no? Me quedará h barra cuadrado por n cuadrado pi cuadrado, y acá me quedará sobre L cuadrado. Y h barra, lo puedo, bueno, y después paso esto para abajo, entonces me quedará E igual a h cuadrado sobre 4pi cuadrado, y acá me quedará pi cuadrado, n cuadrado, y acá me queda L, y ay, me falta el 2m, ¿sí? Este 2 con este 4 se me hacen un 8, este pi con este pi se me va, entonces me quedo, o llegué de nuevo a la expresión que había obtenido hace un rato, 8m por L por n cuadrado, y donde esta es la energía para la partícula sometida a un pozo de potencial de paredes infinitas, ¿sí? Y donde obviamente va a depender del número cuántico, de nuestro número cuántico principal, ¿sí? En igual a 1, 2, bla, bla, 3, etcétera, ¿sí? Y cuya función de onda asociada, y ahí vuelvo de nuevo al power, parece que estoy incómoda. Entonces, cuya función de onda asociada tenía esta pinta, ¿sí? Es decir, me iba a dar no solo los niveles de energía iguales a los que me dio antes, donde saqué la energía antes, que manquen, que no sé dónde llegué a la expresión, acá igual a lo que me dio antes, sino que además, bueno, obvio puedo certificar que efectivamente la función de onda y la probabilidad, que es el módulo de psi cuadrado en definitiva, va a estar dada por eso. ¿Está bien? Una cosita más. No, pero esto me quedó como muy chico. Bueno. Eso es cuando estábamos suponiendo que el hombrecito, el que andaba en el skate, ¿sí? Estaba entre, digamos, iba y venía en una región de la que no podía salir porque era un potencial, pero muy alto, una pared de potencial extremadamente alta. Bueno, ¿qué pasa si son un poco más bajas? Es decir, si el potencial es más alto que la energía que tiene la partícula, o sea, el hombrecito sigue andando desde una cierta distancia, pero, por ejemplo, puede haber salido desde acá, pero en realidad él salió desde abajo. Su energía parte desde ahí y va a hacer este movimiento, pero termina acá la pista, termina apenas un poquito más arriba. Por decirlo clásicamente,
como lo veíamos en el ejemplo del laboratorio. Y bueno, clásicamente no podía salir de ahí como ya ponemos acá. O sea, desde la visión clásica, y ahí está dibujado el pozo de potencial, digamos, vos vas a poder salir de ahí solo si tenés una energía E mayor que la energía correspondiente a ese pozo de potencial. Si no, no hay forma que salga, clásicamente, ¿sí? Ahora veamos qué pasa desde la mecánica cuántica. O sea, qué pasa si estamos hablando de partículas muy pequeñitas, por ejemplo, como los electrones, con funciones de onda asociadas. ¿Qué pasa si uno grafica la función de onda o grafica la probabilidad de encontrar al electrón más allá de ese pozo de potencial? Veamos qué pasa. Bueno, la pregunta, obviamente, va a ser, ¿qué pasa si si X es más grande que L y más chica que 0? Es decir, si el pozo de potencial, digamos, es como tener la cuerda atada desde acá hasta acá. ¿Qué pasó más allá y qué pasó más acá? Esa sería la pregunta. ¿Puede pasar? ¿Puede encontrarse el electrón más allá? ¿Puede pasar, flanquear una barrera? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver. Bueno, la función de Schrödinger, ahora modifico esto nada más, porque acuérdense que como esto es E menos U, y en este caso U es más grande que E, y bueno, lo uso como U menos E, pero le saco el menos de afuera. Entonces me quedará entonces en definitiva una constante, si se quiere, C cuadrado, ¿sí? Donde sabemos que esta constante ya va a ser positiva, porque sí o sí U es más grande que E, ¿cierto? El potencial es más grande que la energía total de la partícula. Y la solución que se plantea para esa, perdón, para esa ecuación diferencial tiene la pinta de esta función exponencial, a por e a la c por x más b por e a la menos c por x, que, como vemos, cuando estamos hablando de la región entre x menor que 0 y x mayor que 0, la función me va a quedar reducida a b por e a la menos c por x. ¿Chan? O sea que no es 0. O sea, ¿qué quiere decir que no sea 0? Que si uno grafica la función, mire, y ahora la voy a ampliar acá. Si uno grafica la función de onda, para n igual a 1, 2, 3, etc., no se me hizo 0. O sea que no tengo nodos en los extremos. Con lo cual, psi cuadrado, o la densidad de probabilidad de encontrar a la partícula más allá de 0 y más, o sea, más acá de 0 sería y más allá de L, no es nula. Es decir que hay una cierta probabilidad de que la partícula se encuentre en una región no permitida, digamos, clásicamente. ¿Se entiende? Tanto para n igual a 1, como para n igual a 2, miren acá, para n igual a 3, si bien la máxima probabilidad, póngale para n igual a 1, ¿no? Si bien la máxima probabilidad de encontrar a la partícula sigue siendo en L sobre 2, pero eso no implica que no se pueda encontrar a la partícula en un valor de x menor que 0, o mayor que L, ¿sí? Porque la probabilidad acá no se hace nula. Entonces, eso es lo que se deduce, bueno, cuando se calcula la función de onda, ¿sí?, para la partícula en esas regiones. Que está bien, es cierto, hay un decaimiento exponencial con x. X es la distancia, básicamente, ¿sí? Cuanto más te estás alejando de esa pared, de la pared donde te está delimitando el x igual a L, te alejas más y ahí decae exponencialmente la probabilidad de encontrarlo, ¿sí? Pero no quiere decir que sea nula. Sí existe, y de hecho ocurre, y de hecho la pared, ahí termino. De hecho, la partícula puede encontrarse en esa región que clásicamente no es permitida. Bueno, obviamente que esto... profe, Sí, pregunto, ¿este era el famoso efecto túnel? ¿Puede ser que le dicen? exactamente. Eso iba a decir. Esto es lo que se suele llamar el efecto túnel o tunelaje, ¿sí? Y de hecho también se suele construir microscopios utilizando esto, microscopios de tunelaje exploratorio se llaman, ¿sí? Donde vos tenés, por ejemplo, una punta que está sometida a un potencial, un extremo que está sometido a un potencial muy elevado, y tenés la muestra acá abajo, ¿no es cierto? Entonces, está bien. En sí no va a haber un traspaso de electrones desde la punta hacia el material, pero como la probabilidad no es nula, a veces sí ocurre. Entonces, cuando eso ocurre,
tenés, o bueno, con el receptor vos ves, ¿sí?, que hay electrones que traspasan ese potencial y pueden llegar de una región a la otra, aunque se encuentren ante una barrera de potencial. Sobre todo porque no es una barrera infinita, ¿no es cierto? Estamos hablando de valores finitos de potencial que son los que te propician eso. Obviamente que ahí tenés, digamos, un cierto coeficiente, ¿sí?, de tunelaje, y también tenés una función que depende de un exponencial, para ver si se produce o no se produce el túnel, el efecto túnel, ¿no? Pero básicamente esto te está dejando, lo vamos a pensar, lo vamos a llevar, digamos, al ejemplo del skater, que es lo que vieron ustedes. Esto te lleva a la posibilidad, pensando que el skater ahora es un electrón, de que en vez de encontrarse, o sea, vos sabés que largaste de una cierta altura, como hacían ustedes, de 6 metros, entonces el skater sabía que iba a llegar a 6 metros y no podía pasar de esa pista. Bueno, con esto estamos diciendo, está bien, vos tenés un potencial de 6 asociado, ¿no es cierto? En este caso sería un potencial gravitatorio asociado a esa altura, pero vos podés, hay una probabilidad de que encuentres al skater, la máxima probabilidad de que esté va a ser justo en el punto de abajo de la rampa, ¿sí? Pero no es nula la probabilidad de que lo encuentres afuera de la rampa. Entonces capaz que vos estás mirando y capaz que el skater ya no está. ¿Por qué? Porque se produjo por efecto túnel ese traspaso, porque la probabilidad de que se encuentre fuera del pozo de potencial no es 0. ¿Entiendes? Se pasa de esa barrera, digamos. Más o menos. Es por ahí, qué sé yo, es como loco, ¿eh? Vos decís, bueno, por ahí se te complica terminar de comprenderlo, como diablos es. Uno siempre lo que hace es llevar a la situación clásica lo que uno, ¿por qué? Porque es lo que uno dimensiona, lo que me siento. A ver, lo veo en una pelota, no sé, en el skater, qué sé yo, ¿viste? Pero cuánticamente es lo que ocurre, y de hecho es harto demostrado, y de hecho se utiliza, ¿sí?, justamente para algunos avances, como por ejemplo el microscopio de tunelaje exploratorio, que eso tiene aún más resolución que el electrónico, pero obviamente que se puede usar con metales, ¿sí? O sea, no vas a poder mirar mucho, entonces vos podés utilizar, si necesitas ver por él fallas de materiales o hacer estudio de materiales y demás, que sea recontra preciso y demás, se puede usar ese tipo de tecnologías, porque la verdad que es bastante más preciso, ¿sí? O sea que, me refiero, está chequeado, sí. Entonces, aunque parezca totalmente fuera del sentido común, como lo fue la relatividad cuando estuvimos viendo, bueno, esto también está chequeado, y es evidente bueno, que las cosas ocurren y ocurren como se las estamos contando. Lo que pasa es que, bueno, es hasta antiintuitivo, porque, bueno, es así, no es lo que vemos cotidianamente. Había un libro que en realidad contaba la visión, ¿quién era? De George Gamow, creo que era un físico que medio capo así. Contaba la visión del mundo, qué ocurriría si, y cómo veía el mundo. Estaba en inglés, yo lo tenía, lo presté por pelotuda, ¿no? Porque no me puedo decir de otra manera, y nunca me lo devolvieron. Se lo presté a un profe de inglés. Soy una pelotuda, mira, acuerdo. Que si no, ya se lo estaría haciendo traducir por capítulos, por lo menos. No traducir, sino interpretar, pero estaba bueno, estaba bueno. Y donde cuenta, por ejemplo, cómo sería su vivencia, porque ahora nosotros vemos las cosas así como las vemos, y esto no nos cuadra, justamente porque las velocidades, por ejemplo, a las que nos manejamos cotidianamente son muchísimo más chicas que C, y porque la constante de Planck para nosotros no puede ser más chica, porque es realmente chica. ¿Qué pasaría si no fuera ese valor de C, y qué pasaría si no fuera ese valor de H? Entonces se imaginaba cosas todas raras, y lo que para nosotros es raro como esto sería algo cotidiano, básicamente. Pero bueno, estaba muy bueno. Ya voy a ver si de algún lado lo tengo que poder conseguir, no sé. No sé si tengo el número del profesor de inglés todavía. Como para pedírselo, porque la verdad está interesante, y como para sacar algunos extractos y que ustedes hagan alguna interpretación, estaba muy bueno. Pero sí, bueno, lo descabellado del asunto es que vivimos en un mundo donde
ni H es relevante para nosotros, ni C, porque uno por muy grande y el otro por muy chica, no cuadran con nuestra experiencia cotidiana, entonces no hay forma de que uno se imagine estas cosas, pero que en realidad ocurran cuando se experimenta, ya sea a velocidades muy grandes o ya sea con partículas muy pequeñas. De hecho, o coincidentemente, ¿sí? Cuando más pequeñas son las partículas, más grandes son las velocidades. Entonces por ahí hay algún terreno donde la cuántica tendrá que ver con la relatividad y eso nos lleva un poco a la cosmología y se vuelve más loco todavía todo. Pero bueno, en fin. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Van a soñar esta noche con el tunelaje? Sí, se me reventa la cabeza, profe. No. Vos decís, yo puedo traspasar la pared. No, mentira. Claro, estaba pensando. Está loco, Está loco. Vos pensás que eso pasa con una partícula y pensás que esto es un efecto probabilístico y estadístico, ¿sí? O sea, no podés dejar de lado el hecho de que sea algo aleatorio, estadístico y probabilístico. O sea, que si vos pensás en una persona, digo yo lo que te estaba cargando, ¿no? Si vos pensás en una persona que está formada toda llena de, pongámosle yo, soy todo un compendio de partículas, ¿sí? ¿Para qué? Justo de la casualidad de que probabilísticamente y aleatoriamente todas mis partículas justo produzcan el tunelaje juntas, peor todavía, es poco probable. Entonces digo, todo eso es parte de la misma ciencia ficción que vemos siempre, demás, ¿no? Pero sí, no, pensemos que cuando hablamos de cuántica no me puedo desprender de la idea de que son fenómenos probabilísticos, ¿sí? Existe la probabilidad y eso lo hace aleatorio y además estadístico, porque si vos estás pensando, no sé, en las partículas que te componen un objeto, ¿sí? Tenés un montón de partículas, entonces vos vas a hacer una estadística de cuál va a ser la probabilidad de que tantas partículas produzcan ese efecto túnel, ¿se entiende? Entonces, por eso no es trasladable, digamos, tan así como que, puedo pasar a través de la pared, porque en realidad no. No sería el caso, básicamente. ¿Se entiende, más o menos? Sí, profe. Bueno, nos vemos mañana, entonces. Ya veo a qué hora nos conectamos, un ratito antes, como para que... igual mañana quiero que hagamos la guía así como hicimos, no sé si nos va a llevar tanto, pero que hagamos la guía como hemos hecho de las otras dos, y ver si arrancamos con un poco de modelos atómicos y demás, que es lo que sigue. ¿Está bien? Bueno, profe. ¿Y el Profe. formulario cuándo va a ser? Eso mismo. Y el formulario de este será la semana que viene. ¿Sí? ¿Les Bueno, parece? Dale. sí. Bueno, nos vemos entonces esta mañana. Chao, Nos vemos, chao. profe. Hasta Buen luego, día. profe. Chao.